¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te han contado durante estos 3 años y 8 meses, ni te contarán aquí. Te lo hemos contado y te lo seguiremos contando. Lo que otros no te han mostrado en estos 3 años y 8 meses, aquí te lo hemos mostrado y te lo seguiremos mostrando. La realidad sin ambigüedades y además clarificando la información. Y nos podés acompañar a partir de este momento con el hashtag El hambre no espera. Este es un hashtag que tenemos que hacer hoy fuerte, que se sienta, que se escuche entre todos, porque el poder no escucha las demandas de una sociedad que cada vez más, fíjese, desde la iglesia, sectores sociales, los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires, empresarios están sumando y están pidiendo para que el gobierno declare la emergencia alimentaria. Hoy, durante todo el día, los movimientos sociales han estado allí, siguen estando, van a pasar la noche, frente al Ministerio de Desarrollo Social, para pedir justamente por una política de emergencia alimentaria. La Argentina está en emergencia. La Argentina está en crisis económica profunda. La economía argentina está en recesión profunda desde hace muchos años. Y estamos frente a un gobierno insensible, frente a un gobierno que no escucha, frente a un gobierno que ningunea a los más pobres. Parte de este poder político, mediático y judicial que ha gobernado la Argentina en estos 3 años y 8 meses ha ninguneado a muy buena parte de la sociedad. Y se permiten decir, sin ponerse colorados, algunos de los mayores exponentes del poder mediático en la Argentina, cuando les recomiendan a sus seguidores que no saquen la plata de los bancos, porque la mucama, el chofer, no sabía que algunos de ellos tenían chofer personal, o un taxista, se los pueden afanar, se los pueden robar, porque sienten que pertenecen a una clase que se han empoderado en el poder y todo lo demás tienen que ningunear, soslayar, ignorar, como han hecho mientras han gobernado la Argentina. Y así están dejando al país. Están dejando al país en emergencia social. Están dejando a la Argentina no solamente en emergencia económica, en emergencia social. ¿Qué están esperando para reaccionar? Están provocando un estallido social para después victimizarse y decir, miren lo que nos hacen. ¿Qué más esperan? Ya la iglesia, ¿qué van a decir? Como dijo el pavote de Abeluto, que era un eslogan, el hambre. ¿Por qué no sale a recorrer el conurbano bonaerense? ¿Por qué no sale con los curas villeros? ¿Que la iglesia tiene un eslogan ahora? Escuche lo que dijo el secretario de Cultura, el inefable Pablo Abeluto. Con respecto a la emergencia alimentaria, es una expresión que por supuesto que yo no voy a negar, que hay gente que la está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartirle comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. No tienen vergüenza, no se ponen colorado, son imprudentes y provocadores.
No sabe el pavote de Abeluto qué quiere decir la emergencia alimentaria. ¿Por qué no sale a recorrer el conurbano, las villas, y se va a dar cuenta de las necesidades? Viven encerrados en la soberbia del poder. Viven encerrados en la soberbia de clase. Viven encerrados en ese microclima que ignoraron, y por eso el cachetazo electoral del 11 de agosto, que el 27 de octubre va a ser más contundente, porque siguen provocando a la sociedad. No sabe lo que es emergencia alimentaria, no sabe que hay hambre en la Argentina. ¿Por qué no mira? Si no sabe, mire, vamos a ver las estadísticas para que vean del INDEC, del Observatorio Social. Señora Abeluto, 15 millones son pobres en el país. Más de 3 millones son indigentes. Producto de su gobierno, señora Abeluto. Producto de la mala política económica que han llevado adelante. Vaya y consulte al INDEC, que también le sugeriría. 46,8% de los menores de 14 años son pobres en la Argentina. ¿Esto lo desconoce el señor Abeluto cuando dice que no sabe lo que es emergencia alimentaria? 46,8% de los chicos menores de 14 años son pobres en la Argentina. Deberían ponerse colorados, deberían darle vergüenza. 14,5% sufrió hambre en el último año. En toda la Argentina, 14,5% pasó hambre en el último año en la Argentina. Desconocen. 1 de cada 3 chicos en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, sufre problemas para acceder al agua potable y a una alimentación esencial para el desarrollo. Esto, Observatorio Social de la UCA, que tanto cuando estaban en la oposición les gustaba consultar. Vayan, consulten de nuevo. No tienen ni para un guiso muchas familias en la provincia de Buenos Aires. Tienen para un mate cocido y un pedazo de pan, y algunos ni para eso. Pero no saben lo que es la emergencia alimentaria. 35% de los chicos tuvieron que recibir asistencia alimentaria en el último año. Bolsones de comida o asistencia a comedores. 30% redujo las porciones de comida. Son datos durísimos, son datos que duelen. Lo constatamos diariamente con Justo Lamas cuando recorre en una acción solidaria a los comedores. No dan abasto los comedores. Pero ellos no saben lo que es emergencia alimentaria. Vamos al móvil que está allí en la 9 de julio. Cristian Minich, buenas noches, Cristian. Buenas noches, Gustavo. Así se desarrolla en estos momentos el denominado acampe que realizan los manifestantes, integrantes de las diferentes organizaciones sociales, principalmente el Polo Obrero. Fíjense la cantidad de carpas, más de una veintena solamente en este sector. Muchas fogatas porque, por supuesto, ya se siente el frío y ha bajado la temperatura. El frío se siente cada vez más. Llama la atención y genera tristeza ver muchos niños que están en las carpas, por supuesto junto con sus familiares, muchas mantas, abrigo, el mate, que es fundamental también para por lo menos tratar de llevar algo de calor a los cuerpos. Una jornada que ha sido muy extensa y que inclusive va a continuar durante toda la noche, Gustavo. Se estima hasta mañana, a media mañana o al mediodía, en realidad es hasta que sean recibidos
Esos esperan ser recibidos por la ministra Carolina Stanley, y de no ser factible, bueno, por algún funcionario con un rango alto que le permita tomar decisiones y solucionar o dar respuestas a los reclamos, porque hoy hubo una reunión, según denominó Eduardo Beliboni, que es el principal referente del Polo Obrero, con funcionarios de segunda o tercera línea que no podían resolver los problemas o atender sus reclamos. Por eso se decidió realizar este campamento. Fíjense, vamos a mostrar un poquito más, nos vamos a ir acercando hacia la 9 de julio para que ustedes vean cómo está la situación allí también, porque el grueso de los manifestantes se ha mantenido aquí en la protesta. Son muy pocos los que se retiraron, y los reclamos, usted los mencionaba, Gustavo, pero básicamente es llevar el salario social a 12.409 pesos para no caer en la indigencia. También reclaman nuevos programas para aquellos que no tienen trabajo, y además el envío de alimentos a los comedores populares que reciben remesas insuficientes y de baja calidad nutricional. Así acampan en este momento la 9 de julio. Muchas gracias, Cristian. Vamos a volver en cualquier momento porque van a permanecer durante toda la noche, una noche muy fría. Una noche muy fría en la ciudad de Buenos Aires, se suma a la cantidad de gente en situación de calle, que pasa necesidades, y a mucha gente, reiteramos, que pasa hambre en la Argentina de hoy. Yo simplemente quiero, porque son representantes de la insensibilidad que tiene este gobierno, lo han demostrado en estos años, son insensibles. Les importa un bledo lo que sufre, las necesidades y el hambre de la gente. Yo quiero que lo escuche simplemente para que reflexionemos todos cómo piensan los funcionarios de este gobierno, cómo se burlan de los más pobres, cómo se burlan de las necesidades de la sociedad. Solo les importa el relato marketinero. ¿O acaso ellos no hablaban de pobreza cero? Eso era un gran eslogan mentiroso de campaña. Pobreza cero. Gran eslogan mentiroso de campaña. Porque no hicieron nada. Aumentó la pobreza, las necesidades, la indigencia. Hay hambre. Y el señor Abeluto se permite burlarse hasta de la iglesia. Debería tener más respeto. Y dice lo siguiente, escúchelo de nuevo. Es una expresión que por supuesto que yo no voy a negar que hay gente que la está pasando muy mal. Me constan los esfuerzos que se hacen desde el Ministerio de Desarrollo Social para aliviar esa situación. Ahora, yo creo que alguien me diga exactamente qué quiere decir emergencia alimentaria. ¿Qué es lo que quiere decir técnicamente y prácticamente? Porque parece que en Argentina medio país se estuviera muriendo de hambre, y eso es mentira. Entonces, la situación por la cual la Iglesia o los sectores de la Iglesia, los movimientos sociales, dicen, hay que declarar la emergencia alimentaria, hay que declarar la emergencia alimentaria, ¿qué quiere decir? ¿Que hay que repartir comida a los movimientos sociales? ¿Que hay que establecer la reforma agraria? No entiendo qué es lo que quiere decir la emergencia alimentaria. Parece más un eslogan de campaña. No tienen vergüenza. Así han llevado a la Argentina, con esta insensibilidad, burlándose, soberbia. Ahora enseguidita, Daniel Arroyo, ¿por qué no le explican una línea lo que es emergencia alimentaria a Pablo Abeluto, que no sabe y se burla hasta de la iglesia? Emergencia alimentaria significa dos cosas: rearmar partidas presupuestarias para poner en comedores comunitarios, en comedores escolares y en merenderos. Hoy hay más gente en los comedores. Los chicos están comiendo por 29 pesos por día en la provincia de Buenos Aires. Aumentó el 30% en un mes la cantidad de gente que va a comedores. Emergencia alimentaria significa dos cosas: rearmar partidas presupuestarias y volcar en comedores, en merenderos, en comedores comunitarios, y hacer los procesos de licitación rápido para que el gobierno rápidamente pueda licitar y volcar dinero en los comedores. Hay un problema brutal hoy de hambre y de más gente en los comedores. La emergencia le permitiría al gobierno armar partidas presupuestarias, sacar de otras áreas y volcar en lo esencial, que es
el hambre hoy en Argentina. Bien, ahora vamos a continuar. Y está Sonia Aleso también esta noche, que es titular de CETERA. Y Sonia, ustedes también pueden dar... ¿Por qué no le explica a Beluto qué es la emergencia alimentaria? Parece que no sabe que hay hambre en la Argentina, Beluto. Bueno, por un lado decir que duele la insensibilidad, ¿no? Porque habría que recomendarle a Beluto, a muchos ministros que nos han hablado durante estos años con esta insensibilidad, que vayan a las escuelas, que recorran los grandes conurbanos de la Argentina, que vean, nosotros estamos viendo día a día cómo aumentan los chicos en todo el país, en los comedores escolares, en las escuelas secundarias, mientras que recordemos, lo hemos dicho otras veces en este programa, el gobierno nacional redujo partidas presupuestarias, algunas que tenían que ver también con el refuerzo nutricional de comedor y copa de leche, es decir, no, ellos saben que hay hambre en la Argentina. Aunque lo nieguen, ellos saben que hay hambre en la Argentina. Lo que pasa que creo que están demostrando claramente la insensibilidad que tienen. Nosotros lo vemos todos los días en las escuelas, lo vemos en los barrios. Hoy estuvimos con los movimientos sociales en la Cámara de Diputados, acompañamos la declaración de la emergencia alimentaria porque es fundamental en nuestras escuelas. Claro. Comedor y copa de leche. Totalmente, totalmente. Ahora seguimos, Sonia, ¿eh? Vamos a hablar también con Sonia Aleso enseguida del conflicto de docentes en Chubut, donde anoche una patoteada los pasó por arriba, directamente fue tremendo la situación en Chubut, enseguida lo vamos a estar hablando y vamos a también seguir hablando con Daniel Arroyo de este tema que nos preocupa mucho. Gabriel Catopodis, hoy en Mañana Silvestre estuvimos hablando porque ayer los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires le pidieron a la gobernadora María Eugenia Vidal que declare la emergencia alimentaria en la provincia de Buenos Aires. Esto decía. Es un gobierno al que ya no le vamos a pedir ni que frene la inflación, ni que ponga en marcha la economía, ni que cuida a las pymes, que no lo hizo durante estos 4 años. Lo que le estamos diciendo, Gustavo, es, estuvieron 4 años de campaña, necesitamos que 3 meses gobiernen para la gente. Y gobernar para la gente hoy, fundamentalmente, es que tengan una sola prioridad, que es cuidar a la gente, porque la cosa está mal y porque, como siempre, lo que está en discusión es cómo se reparte esta crisis, quién la paga. Y siempre la pagan los más pobres, siempre la pagan los más vulnerables. Entonces es realmente muy llamativo que el gobierno no haya convocado a los intendentes, que no haya una declaración de emergencia alimentaria, que no haya decisiones fuertes, potentes, que de alguna manera nos demuestren que después de 4 años, por lo menos estos 3 meses van a ser las cosas del lado de la gente, a favor de la gente. Allí estaba, uno de los intendentes que más está laburando con otros intendentes, obviamente con todos, de la provincia de Buenos Aires, que están pidiendo en un grito desesperado ayuda. No pueden más muchos intendentes, tienen la situación social al límite y el gobierno nada. Ignora, subestima, se burla de estas situaciones sociales. Para Beluto también, que también se burlaba de la iglesia. Vamos a recordar el viernes lo que dijo la Comisión Episcopal de la Iglesia Argentina. Solicitamos al Estado Nacional disponga las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional. Todos los obispos de la Argentina, ante el severo aumento de la indigencia, la pobreza, la desocupación y el aumento indiscriminado del precio de los alimentos de la canasta básica, nos encontramos en una situación de emergencia alimentaria y nutricional que afecta esencialmente a los más vulnerables, en especial a los pequeños. El Papa Francisco nos recuerda que la fraternidad es el principal fundamento de la solidaridad y que se necesitan también políticas eficaces que promuevan ese principio de la fraternidad. Porque como dice la canción Jesús Eucaristía, no es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Lo dicen los obispos argentinos, lo dice la Iglesia, también en un mensaje desesperado al poder, que ignora la grave situación social.
porque ellos están pendientes de la timba financiera, de los mercados financieros, de las tasas de la LELIQ, otro récord, más del 85%. Solo eso les ha interesado en estos años y solo eso les interesa. Si hasta Paolo Roca hoy se los dijo ahí en la convención de AEA, de los empresarios preferidos de Macri, no va al Día de la Industria, va a reunirse con los de AEA. Hasta Paolo Roca hoy les dijo que la prioridad es el trabajo. No sé si tenemos el destacado, Charlie, para mostrar ahí, de Paolo Roca, diciéndoles, la gente no quiere planes, quiere empleos. El gran desafío del país es el crecimiento del empleo. El tema más importante es la movilidad social. Paolo Roca se lo está diciendo. Paolo Roca le dice al gobierno de Macri, la gente no quiere planes, quiere empleos. El gran desafío del país es el crecimiento del empleo. El tema más importante es la movilidad social. Pero el gobierno sigue mirando para otro lado. Hoy estuvo Macri ahí. Escúchelo a Macri. Definimos poner un límite a la volatilidad en el mercado de cambio con el objetivo final de proteger la estabilidad cambiaria y especialmente a los ahorristas. Y lo hicimos de una manera transparente, evitando cualquier tipo de discrecionalidad. Ustedes saben que son medidas que no nos gustan y que solo se justifican en la emergencia y durante un tiempo limitado. Durante la campaña vamos a detallarles nuestras propuestas para los próximos 4 años. En relación a estos temas y a muchos otros que sé que les siguen preocupando y que no hemos podido resolver todavía. También vamos a repasar todo lo que avanzamos juntos en estos años. Bueno, sigue de campaña. El presidente no entiende la gravedad de la hora. Lo que no pudo hacer en estos 4 años dice que los va a detallar ahora para ver los próximos 4 años. Más de lo mismo, más ajuste, más hambre, más pobreza, más indigencia. Un gobierno que no puede hoy manejar ninguna variable de la economía. Un gobierno que está en emergencia y dice que va a prometer para 4 años. Vergüenza les tiene que dar, vergüenza, con todos los índices en rojo y con la situación social más grave desde la crisis del 2001. Y hoy también el presidente les dijo a los diputados, a ver si tenemos el destacado. Mauricio Macri citó a Mirta Legrand para pedirle a los diputados que no aflojen. Si te ven mal, te maltratan. Hubo asistencia casi perfecta en la primera reunión después de la derrota en Las PASO. El gobierno sigue de campaña. ¿Se dan cuenta? Cuando yo les digo que es un gobierno tramposo, que le piden responsabilidad a Alberto Fernández, cuando le piden el abrazo del oso para que acompañe las políticas de hambre que han llevado adelante, que es para burlarse, para ganar tiempo, porque el gobierno sigue de campaña, el gobierno se burla de todos, no atiende los requerimientos del hambre, la situación. Está más preocupado el presidente por lo que le dijo Mirta Legrand el fin de semana. ¿Qué le dijo la señora de los almuerzos? Yo creía que la gente iba a votar más por la política. Era un triunfador y ahora se ha transformado en un fracasado. Y sí, es terrible. La política es... Y este país evidentemente... Está más preocupado, ahí se lo dijo a los diputados hoy. Está más preocupado por lo que dice la señora de los almuerzos que por la preocupación social que les están advirtiendo todos los sectores de la sociedad. Hoy Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, se refirió también a la pobreza y a la necesidad de implementar planes urgentes para recuperar las pymes en la provincia de Buenos Aires. Tomando la medición de la UCA, que coincide prácticamente con la de INDEC, en 2003, la medición de la UCA hablaba de 25 millones de pobres,
En el año 2015, 11 millones de pobres, bastante menos que la mitad en un periodo de 12 años. Y marzo del 2019, última medición, casi 16 millones de pobres, 4 pobres más que en el año 2015. Estas son medidas no discutibles, por eso he tomado una fuente que no está sujeta a cuestionamiento de las actuales autoridades. Muestro pobreza porque para nosotros hay un vínculo muy importante entre empleo, situación económica, empleo industrial, producción industrial y pobreza. Bien, allí estaba muy claro Axel Kicillof en la preocupación, ¿no?, para encarar los próximos 4 años en la provincia de Buenos Aires. Porque, fíjese, bien decía Axel Kicillof, el industricidio en la Argentina sigue. Por más que Macri hoy haya estado con el círculo rojo de AEA y haya ignorado el lunes el Día de la Industria, fíjese, Sancor cerró su planta de Lincoln y echó a 21 trabajadores. La empresa va a mudar toda su producción a Córdoba. Desde 2018 la firma viene aplicando un brutal ajuste y flexibilización en todas sus plantas. Vamos con otra también. Loma Negra, después de 60 años, Loma Negra deja de producir cemento en San Juan. Es la segunda planta en la que apaga los hornos cementeros en los últimos 2 meses. La otra fue la de Baker. Requería de una gran inversión, llevan todo, despidos y reubicaciones. A Olavarría, 60 años, Loma Negra deja de producir cemento en San Juan. Macri lo hizo. Y atención con este tema que se viene, ¿eh? Atención con este tema. Biodiesel. Pymes alertan que hay 60.000 empleos en riesgo por congelamiento de precios. Desde la Cámara de Biodiesel alertan que el congelamiento de precios por un plazo de 90 días es una medida que está atentando contra la industria. Mucha preocupación. Hay entre 60.000 y 100.000 empleos en riesgo. Fernando Alonso, buenas noches. ¿Y qué dijeron los empresarios de AEA que hoy estuvieron con el presidente? ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Vos sabés que hoy fue la 4ª jornada de la Asociación Empresaria Argentina. Recién veíamos el discurso del presidente. Vos fijate cuando habló de que en campaña iba a relatar su propuesta para los próximos 4 años, hubo un silencio en la sala, no hubo un aplauso, no hubo un comentario, nada, hubo un silencio. Se la dejaron pasar, se la dejaron correr. No hay ya más ningún compromiso de los empresarios con esta gestión. Y eso fue lo que se palpó a lo largo de la jornada y en las declaraciones que hicieron algunos de los protagonistas, como lo que estamos viendo ahora, Carlos Blaquier, de Ledesma. Hay que entregarle el gobierno del oficialismo a un nuevo poder, o al mismo oficialismo, pero convencidos de no perder lo institucional. Creo que eso es la lección que hemos aprendido. Vos fijate cómo ya están hablando de que este gobierno terminó, hay que pasar el poder. Claro, después llegan las formas, llega la formalidad de decir, bueno, si es este gobierno puede ser, pero ya están hablando de cambio de poder. No fue la única declaración, Gustavo. Todas las que pasaron hoy tenían el mismo sentido. Martín Migoya, Globant, este es el hombre del WhatsApp presidencial, este es el hombre del grupo Nuestra Voz. Hubo ciertas políticas de Estado y eso generó 150.000 puestos de trabajo. Estaba hablando de las políticas de Duhalde, de la presidencia de Eduardo Duhalde, de la política de la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y también de lo que pasa ahora. Pero ya no ignora el pasado, ya no ignora lo que fue antes, ya no se concentra, ya no habla solo de la gestión de Macri. Incluyó en su discurso las políticas de Duhalde y de Cristina Fernández. ¿Qué es lo que quiere decir? Puede haber continuidad, hay cambio de gobierno, pero los negocios van a seguir. Y nos queda una más, Gustavo. Luis Pérez Compan, uno de los herederos de una de las fortunas y una de las riquezas más grandes del país. Como país debemos buscar que el resto del mundo nos crea y para eso hay que fijarnos en el largo plazo, establecer marcos regulatorios. En algún momento tenemos que sacar la cabeza de debajo del agua. Dan por terminada esta gestión,
no hubo ningún comentario, no hubo ningún indicio, no hubo ningún pronunciamiento. No, además hoy hubo, me contaban, frialdad. Respeto por la figura por la investidura presidencial, pero frialdad de los empresarios del Círculo Rojo con un presidente que ya se va, que abandona y que está así en la emergencia taponando, como dijo Lacunza, los agujeros del barco que están dejando. Se pudo percibir en esa falta de aplauso a los planes del presidente para sus próximos 4 años y en el tibio es que es una aplauso al vergüenza, final. Fernando. Es una vergüenza en el medio de la hecatombe social que está dejando que prometa, ¿qué va a prometer lo que no pudo hacer y la estafa electoral que han hecho en estos 4 años? Y después piden responsabilidad a la oposición. ¿Te imaginas que antes hablaba el presidente y decía todos los empresarios contentos con las propuestas que traía porque hablaba de reforma laboral, de reforma impositiva? Hubo muchas críticas a las promesas que no cumplió este gobierno, Claro. Entre ellas la reforma impositiva. Dice, nos prometió todo, no nos dieron nada. Muy bien, nos vamos a ocupar de la situación en Chubut. Realmente un hervidero social la provincia de Chubut, con poca asistencia también del gobierno nacional. Se sacan el lazo, dice que ellos se hagan cargo, como lo han hecho en estos 3 años y 8 meses. Y anoche se produjo realmente un incidente. ¿Qué es lo que va a llevar este gobierno? Es la lucha de pobres contra pobres. Eran obreros, petroleros contra los docentes. Esa es la lucha que este gobierno ha instaurado, pobres contra pobres. Vamos a ver qué es lo que pasó anoche. Fue terrible, yo no te puedo explicar lo que fue. 200 monos bajando de camionetas y camionetas, llegaba una hilera de camionetas hacia la rotonda, 200 monos bajando con palos encapuchados, no eran petroleros, ningunos eran petroleros, una cara de sacados, quemaron todo, quemaron las casuchas que teníamos para el frío, prendieron cubiertas con nafta, quemaron toda la rotonda. La zona totalmente liberada, Valé. No había un solo policía, ni gendarmería, ni infantería, nadie. Liberaron la zona para que nos hagan mierda. Bueno, este era el testimonio de una docente que hoy, después de todo lo que pasó a las 6 de la mañana, llegaba a su casa y con esta angustia comentó lo que pasó. Una banda, una patota, ella misma dice no eran petroleros. Sonia, bueno, gravísimo, ¿no? Muy Por eso grave. han declarado un paro para mañana. Sí, muy grave porque nosotros entendemos que ese es un límite que nosotros no podemos permitir. Los docentes estaban protestando por un conflicto que tiene que ver con lo salarial. Nosotros le hemos planteado a las autoridades nacionales que transfieran fondos, la ley llamada de los 180 días de clase, claramente indica que el gobierno nacional es corresponsable de garantizar la educación en la Argentina y Sí, de pero Finocchiaro hoy dijo que se haga cargo la provincia. Finocchiaro está, como decimos nosotros, ¿dónde está Finocchiaro, no? Porque lo que vemos Haciendo es una campaña ausencia en La Matanza. Una ausencia de realmente hacerse cargo de los problemas de la educación, que van desde el comedor hasta los salarios, hasta los problemas de la provincia. Tiene que haber una mesa de diálogo donde no pasen estas cosas, o como usted dice, no es un enfrentamiento de pobres contra pobres. Nosotros repudiamos la violencia, lo hemos denunciado judicialmente, nuestro sindicato ha hecho una presentación judicial en el día de hoy. Hoy hay marchas en este momento. Todas las regionales de Chubut están marchando, repudiando la violencia, pero también exigiendo respuestas. Totalmente. ¿Estamos en qué situación? Tenemos emergencia alimentaria, tenemos emergencia social. Vamos a tener problemas con el cumplimiento en muchas provincias de la cláusula gatillo. Las provincias no están recaudando, la nación quita fondos de apoyo educativo. Bueno, tiene que solucionarse este problema y tiene que darse una respuesta a los docentes. Bien. Y mañana paro nacional por Paro esto. nacional con movilización, concentramos en Sarmiento y 9 de julio a las 10 de la mañana. Bien, gracias Sonia. Gracias. Gracias.
Bien, nos vamos a meter, enseguida va a estar Alfredo Zayat aquí con nosotros para hablar de toda esta actualidad económica que está ocurriendo. Pero hoy también, a la par de los movimientos sociales que están así en la 9 de julio, hubo una reunión muy importante en la Cámara de Diputados, donde estuvo obviamente el diputado Daniel Arroyo, ¿no? Que han definido que si no hay respuesta del gobierno, ustedes la semana que viene van a pedir una sesión especial, ¿no? Absolutamente, nos juntamos todos los diputados de la oposición, de todos los bloques. Planteamos que es imperiosa la emergencia alimentaria. Hay 5 proyectos que lo vamos a fusionar en uno solo, con acuerdo de todos. Y la semana que viene, si el gobierno no declara antes la emergencia alimentaria, vamos a sesionar y vamos a aprobar. La emergencia alimentaria es imprescindible. A mí me están contando los intendentes, bueno, usted está recorriendo toda la provincia, pero que la situación está al límite. La situación está al límite. De julio a agosto, en algunos municipios aumentó 30% la cantidad de gente que va a los comedores. En un mes solamente, es una locura. Hay un problema serio, hay más gente en los comedores, hay escenas de violencia, porque como los que dan de comer tienen tanta ración y viene más gente, se desespera. La gente que da medicamentos lo mismo, las ONG que tienen medicamentos, se le viene un montón de gente de golpe y tienen los medicamentos que tienen. Hay una tensión muy fuerte. La verdad que no entiendo cómo el gobierno no declara la emergencia. ¿Pero qué está esperando el gobierno? ¿El gobierno está promoviendo un estallido para victimizarse? Porque a mí los intendentes me dicen, estamos al límite. Sí, estamos al límite. Y menos que el límite, porque está muy desesperante. La situación es desesperante, en serio. Hay problema de mucha gente. Lo que era un centro comunitario pasó a ser un merendero. Lo que era un merendero pasó a ser un comedor. Lo que era un comedor ahora tienen que dar viandas. Los chicos comen de comedor y llevan la vianda para el resto del día. Están totalmente desacomodados los comedores escolares, porque hay un cupo de chicos y se quedan el resto también, y la cocinera inventa y estira algo. Se está comiendo mal. Mal, ¿qué quiere decir? Harina y fideos. Eso es lo que se está comiendo. Es desesperante. No es lo mismo comer que no comer. El gobierno puede tener sus miradas sobre lo que fuera, pero no se puede jugar con la emergencia alimentaria, no se puede jugar con el hambre. Acá hay hambre, hambre de verdad. Declarar la emergencia alimentaria es una solución, le permite al gobierno sacar partida de otros lados y volcar en los comedores. Es algo fundamental. Si mañana hay una emergencia climática, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Comprar colchones y entregar colchones ese día. Bueno, eso es la emergencia alimentaria. Sacar recursos y volcar en los comedores, pero de manera imprescindible. La verdad que está muy complicado, se ha duplicado la cantidad de comedores. Todo se ha complicado en el último mes. Para no ser pobre, la familia necesitaba 32.000 pesos antes de que aumentara todo el 30%. Sí, claro. Es desesperante. Yo espero que el gobierno abra los ojos. Si no, la próxima semana vamos a sesionar y vamos a, claramente, aprobar una ley de emergencia alimentaria. Porque además ahí me parece que lo que tiene que hacer el gobierno es redistribuir partidas, ¿no? Es que esto no tiene un impacto fiscal, no, porque hemos visto cómo han engrosado la publicidad, otras aristas, que dejen de pagarle a los trolls, que dejen de dedicarse a esas boludeces del gobierno y que se dediquen a una situación social angustiante. Que esas partidas la transformen en apoyo a los comedores, a los merenderos, a los comedores escolares y en comprar alimentos. Están faltando el tema de los frescos también, porque todo el mundo está comiendo harina, fideos y no carne, no verdura, no leche, porque están faltando los frescos. Otro problema que tienen las provincias hoy es la falta de abastecimiento. Claro. El gobierno provincial de distintas provincias del país quiere comprar y no le están vendiendo leche, no le están vendiendo, no le están abasteciendo. Ahí hay un problema importante. ¿Qué le transfiere hoy, para dar una idea, la nación a una provincia? 130 pesos para alguien coma en el mes. 130 pesos. Claro, la provincia refuerza. Lo mismo que en el 2016, mantuvieron el mismo monto. Digo, todo lo que ha pasado del 2016 hasta ahora, transfieren 130 pesos. Las provincias refuerzan y asisten por donde fuera. O sea, negar la emergencia alimentaria es como querer tapar el sol con la mano. Sí, totalmente. Vamos a compartir, porque Juan, que hace un mes atrás estuvo recorriendo un trueque, una feria de trueque, volvió este fin de semana, ¿no, Juan? Sí, Gato, ¿qué tal? Buenas noches. Volvimos a la feria del trueque del barrio La Paz, en Quilmes, particularmente. Habíamos ido hace algunos meses, cuando recién empezábamos a desarrollar tareas acá en este programa. Lo que más me llamó la atención, honestamente, es cómo fue cambiando el testimonio de la gente hace algunos meses, cómo iban diciendo, se me está complicando, no llego, vengo acá al trueque para tratar de subsistir, voy pateando, veo cómo llego a fin de mes, dejé de pagar tarifas, a el relato de ahora de la gente, que es literalmente, pero literalmente, con todas las personas que hablé, me dijeron, no comí algún día del mes. Vemos la primera entrega del trabajo de Juan.
Bueno, Manuel, contame, ¿hace cuánto que venís acá a la feria del barrio La Paz? Desde que inauguraron. Hace rato ya, de que inauguró, estoy acá. ¿Y qué vendés vos acá? Yo vendo verduras. Vendía ropas y ahora vendo verduras. ¿Y por qué empezaste a venir? Y por la necesidad, porque me quedé sin trabajo y muchas cosas. Yo estaba trabajando en la empresa Eitar y bueno, ya se cumplieron 3 meses de que los dueños se fueron y nos dejaron sin nada. Comés un día y al otro día no comés, y vivís un día y al otro día no podés pagar la luz, el gas, todo lo que vos necesitas para vivir. Lo personal ya no se puede comprar remedios, que yo uso remedios, no los puedo comprar. ¿No compras la medicación? No me alcanza porque no me alcanza. O como o compro la medicación que yo necesito mensualmente. ¿Cuándo fue la última vez que no comiste una noche? Ayer. ¿Ayer no comiste? No, porque no había. Tenemos compañeras que se van de acá sin comer, que vienen y nos dicen, hace 2 días que no como. Una compañera fue descompuesta de acá, no nos dijo que no había comido 2 días y bueno... ¿Que se desmayó? No se desmayó, pero se fue descompuesta. No se sentía bien y se fue. ¿Y qué te pasa cuando lo escuchás, por ejemplo, al presidente decir, bueno, paciencia, ahí viene, ya está arrancando? No, te da mucha impotencia, porque decir, a él, tranquilo, no pasa nada, porque él tiene, él no pasa necesidad. Bueno, es la primera parte de un trabajo que Juan ha realizado allí en el territorio para mostrar, ¿no? A Beluto, se lo vamos a mandar a Beluto para que se entere, que no es un eslogan, para que se entere que la insensibilidad y la mala praxis de la política económica de su gobierno ha llevado a estas situaciones desesperantes o que bien está contando Daniel Arroyo, que lo ven todos los días ustedes también. No, y lo que está mostrando el informe de Juan son los nuevos pobres de la Argentina. Bueno. Gente que no necesitaba ir al trueque porque estaba trabajando, estaba haciendo changa, la llevaba como güey y se ha caído. 2,5 millones, contó aquí el lunes Claudio Lozano del informe. 2,5 millones de personas de la clase media han pasado a ser pobres o indigentes en la Argentina producto de este gobierno. Y lo que hay es, en 3 pasos se da esto. Primero la gente deja de comprar vestimenta, ropa, después se endeuda y después deja de comprar alimentos. Estamos en claro. Que deja de comprar alimentos. Y el tema de los remedios que usted decía. No, y a mí me da mucho miedo el tema del trueque con los medicamentos porque es riesgoso también. Claro. Entonces por eso hace falta, siempre es muy complicado en el trueque el tema de los medicamentos, lo que pasa es que todo el mundo está desesperado y busca lo que puede. Ahora, Daniel, ¿cómo es posible que, recién, yo decía, hablé con 10 personas y literalmente las 10 lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana, pero las 10 personas con las que hablé me dijeron, en el último mes, algún día dejamos de comer y al otro día fuimos a trabajar, una persona en la feria del trueque se desmayó, se descompuso del hambre que tenía hace 2 días que no comía. ¿Cómo es posible que el gobierno, cuál es la excusa del gobierno para no aprobar la emergencia alimentaria? ¿Es una cuestión electoral? Pues claramente te va a ir peor todavía en las elecciones si la gente que era clase media y clase media baja directamente quedó excluida del sistema al punto tal que tiene que elegir entre comer y que coman sus hijos. Mi conclusión hoy es que al gobierno no le importa. El gobierno gobierna para otra gente. Claro. No gobierna para el que hace changa, no gobierna para el más pobre, no gobierna para el que la lleva todos los días, no gobierna para el ciudadano de pie. No hay otra explicación. Exacto. Porque en realidad la emergencia alimentaria es una salida para el gobierno. Es decir, usted tome partida de acá, póngala acá y vuélquenlo en los comedores. Cualquiera diría, sí, claro. Bárbaro, decime, dame y lo hago. La única explicación es que gobiernan para un grupo muy selecto. Para la timba financiera, lo único que les ha importado. Pero han desacomodado todo el resto y hay un problema de hambre. Es fácil aumentar la pobreza en la Argentina. Es muy difícil después reconstruir. Es tremendo. No, es incalificable lo que está haciendo el gobierno, porque la misma persona que hoy está en el trueque, antes hacía changa, trabajaba, se ha desacomodado la clase media. Los chicos están comiendo mal en las escuelas, están comiendo salteado. ¿Qué hace la familia? Le da de comer a los chicos. Además, siempre engancha para los chicos. Esta diferencia que hay de 23 pesos que destinan para el almuerzo en la provincia de Buenos Aires a 100 pesos que destinan en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es la diferencia entre un chico de la provincia de Buenos Aires y un chico de la capital federal? Absolutamente, pero es que en realidad hay 1.700.000 chicos que están comiendo en la provincia de Buenos Aires, están comiendo mal. Y además de comer mal, se quedan más chicos, y la cocinera estira algo, la directora inventa lo que puede. En realidad cualquiera que vaya al mediodía a una escuela va a ver que todo el mundo corriendo de un lado para otro. Recién describías los problemas de para comprar alimentos, que hay empresas que no están abasteciendo a las provincias. Me imagino que es parte del quiebre de la cadena de pago, que la economía paralizada ya ni siquiera se puede ir y comprar, sino es con
pagando el contado. Y aún así a veces no le venden a las provincias, básicamente porque no tienen precio. El problema, hoy el problema está en tres partes. Está en que hay más gente en los comedores, por un lado, está en que el gobierno sigue teniendo montos absurdos, esto de 130 pesos para todo un mes, transferirle a las provincias, o los chicos con estos montos en las escuelas, y está en que las provincias que hacen su propio esquema para reordenar partidas presupuestarias no les están abasteciendo. Hay un problema brutal con el tema alimentario. Acá hay que fortalecer a los pequeños productores, armar ferias, armar sistemas para acercar a los que producen con los consumidores y... Estamos en una emergencia, es indiscutible, volcar dinero en los comedores comunitarios, en los comedores escolares, es una vergüenza lo que está haciendo el gobierno, verdaderamente no hay otra, lo de Abeluto es incalificable, cualquiera que ande un ratito por la calle se va a dar cuenta, pero es provocador. Daniel, representan lo que son. Sí, pero es provocador. Es claro que es provocador. Sí, pero provocar a alguien que claro, tiene hambre es provocador. Por eso te preguntaba, ¿qué provoca el gobierno? ¿Qué está buscando el gobierno? ¿Está promoviendo el gobierno un estallido para después victimizarse? Ese estallido no sucede porque están los movimientos sociales, porque sí, están las organizaciones, los intendentes, las escuelas, los intendentes, los curas. Todos poniéndole y haciendo y poniendo. Objetivamente es eso, hay un montón de gente, los gobiernos provinciales, poniéndole el cuerpo y sosteniendo lo que pueden. Ahora está muy complicada. Yo aspiro, nosotros la próxima semana vamos a declarar, vamos a aprobar la ley. Ojalá el gobierno abra los ojos antes y ya, hoy, esta noche, declara la emergencia alimentaria y empieza a volcar dinero en los comedores. Bien, gracias Daniel, gracias por tu preocupación, porque fue uno de los primeros, cuando venía aquí en el 2016, a decir lo de la leche, cómo empezaba a decrecer, que era un índice y que, bueno, ahora lamentablemente es una dura realidad. Gracias. Muchas gracias. Bueno, Alfredo Zayat, la parte más dura le queda. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, gracias por la invitación. Bueno, preocupante el momento, ¿no? Déjame decir vinculado con el tema del hambre, porque por ahí lo voy a decir un tema conceptual, pero es estructural. Lo que hay que entender, porque así queda todavía más claro, porque esto es una situación dramática, que estas son las consecuencias de una política neoliberal. Claro. Digamos, porque entonces si no es que es porque, bueno, hay un presidente que se niega a admitir una situación de una paliza electoral, una cuestión de simplemente que son tosudos, entonces no quieren redistribuir las partidas. La consecuencia de este drama social, sociolaboral, es por las políticas neoliberales que se aplicaron desde el primer día en el gobierno. La apertura económica, la desregulación financiera, la desregulación cambiaria, la apertura financiera para la burbuja especulativa. Entonces, todo ese cuadro, más otras medidas, el tarifazo, la eliminación de retenciones, tiene una consecuencia. Ahora bien, esa consecuencia no la tenés el 10 de diciembre del 2015, ni tampoco en el 2016, sino que esa consecuencia las tenés ahora, pero porque es la acumulación de esas políticas. Y además, como Daniel Arroyo lo estuvo mencionando a lo largo de estos años, pero cualquiera que haya estudiado la historia argentina, estas políticas te llevan a estas crisis. Entonces, pueden tardar más o menos. Ahí tiene que ver un aspecto que es la gestión del día a día, la gestión en la administración de la crisis. Como la ideología y la política llevó a cabo medidas neoliberales, la impericia en la administración de la crisis lo hizo todavía acelerar muchísimo más que las historias, por ejemplo, en la década del 90, para poder entenderlo. Digamos, porque todos dicen, bueno, ¿cuánto es que duró la convertibilidad y cuándo llegó el estallido? Entonces vos tenés que fueron 10 años y medio. Bueno, acá fue tan rápido todo porque se sumó la ideología, la política, si querés también el plan de negocio, pero después la inmensa impericia en la administración de una crisis, que incluso la ves ahora. La ves clarísima cuando tenés una emergencia alimentaria y no hacen nada. Bueno, pero ahí también hay una cuestión, como bien decía, yo coincido con Daniel, hay una cuestión de clase, Alfredo. Sí, claro. Les importa un bledo. Lo expresó el lunes Morales Solá. Cuidado que la mucama o el chofer o el tachero te van a robar, Hasta eso son brutales. Son brutales hasta en eso. Por eso cuando yo te mencionaba es tema ideológico, político, de negocios. Cuando es eso, también es porque tiene esa concepción de clase y una concepción sobre la sociedad. Vos fíjate, ahí vos mencionabas el discurso de Macri. ¿A quién se dirigía Macri?
¿A quién se dirigía? Fíjate, a la clase media cuidando del ahorro, o sea, la dolarización. Digamos, tiene una negación sobre la realidad. Otros pueden decir un nivel de insensibilidad máxima, que es difícil encontrar en políticos de semejante nivel, digamos, ejecutivo, pero que después se traslada al resto de sus funcionarios. Bueno, las consecuencias son estas. El hambre en Argentina, cosa que, digamos, si en el mundo piensa decir, ¿cómo es que tienen tantas crisis los argentinos? ¿Por qué está tanto el dólar? Puede haber diferentes miradas. Ahora bien, que haya hambre en Argentina, teniendo en cuenta, digamos, las riquezas naturales que tiene la Argentina y siendo una potencia como productor agropecuario, ya es de una obscenidad de la política y fundamentalmente del gobierno que es impactante. Bueno, lo que termina diciendo el documento de la Iglesia, en el país del pan no podemos soportar que haya gente que se muera de hambre, realmente, ¿no? Pero hasta en eso, porque hasta en eso han descuidado, ¿no? El pan, el precio del pan, y en su afán de mandar todo el trigo afuera, no han cuidado tampoco la mesa de los argentinos. Bueno, pero ahí, cuando vuelvo al inicio, cuando yo te digo las medidas que tomaron, por ejemplo, ellos empiezan con una muy fuerte devaluación y con la eliminación de retenciones en el trigo y en otros commodities. ¿Cuál es la idea de esas medidas? Que el productor tenga el precio internacional pleno. Pero eso tiene unas consecuencias. ¿Cuál es? El aumento del precio de la harina, el aumento, por consiguiente, de los panificados, o sea, del pan. Y entonces, si vos agarrás el listado de los aumentos de precios de alimentos en la economía macrista, ¿quién está en el tope? La harina. Por consiguiente, la harina, por lo del trigo que yo te mencioné, y entonces el pan. Lo que yo quiero insistir es que el hambre, ese aumento del pan como referencia, tiene que ver con una política económica, con una medida económica determinada, que es una política neoliberal de apertura irrestricta y de transferencia regresiva del ingreso. Claro. Entonces, después podemos entender, decir, bueno, ¿cómo es que la harina subió un 400%? ¿Cómo es que el kilo de pan está largamente arriba de los 100 pesos y por consiguiente las familias no lo pueden comprar? Bueno, porque son medidas económicas tomadas por el gobierno y que aún siguen defendiendo. Totalmente. Alfredo, ¿y vos creés que con estas medidas de manotazos de ahogados desesperados que han tomado en estos últimos días pueden tranquilizar, pueden reubicar en términos de la CUNSA el barco, o van a tener que ir a medidas más drásticas? No, claramente está en una situación muy, muy crítica. Digamos, déjame brevemente para entender las dinámicas de las crisis y por qué cuando dice, bueno, ya ahora se tranquilizó. Y la verdad que no puedo decir eso, porque no sería honesto intelectualmente, porque cómo son las dinámicas de las crisis históricas en Argentina, y la voy a hacer en una forma muy resumida. Vos tenés 3 fases de las crisis de proporción en Argentina. Tenés la crisis financiera, vamos a poner simplemente como referencia el estallido cambiario, una mega devaluación. Después tenés la fase de la crisis cuyo impacto de ese desborde financiero en la economía real, vos estabas mencionando los cierres de empresas, los despidos, o sea, en la economía real un impacto sociolaboral muy fuerte, y después tiene su impacto en la fase política. ¿Qué significa esta? En la debilidad del poder político, en la pérdida de legitimidad. Y esa, ¿cuándo la tuvo? Cuando recibió un sopapo infernal en las elecciones PASO. Mientras que ese poder político no adquiera una dimensión y una legitimidad social importante, no se puede abordar con seriedad y con efectividad las otras fases, o sea, la fase financiera y la fase sociolaboral y de la economía real. Y este gobierno, la verdad que no tiene ninguna capacidad de recuperación política. Entonces, las intervenciones que realiza en el mundo financiero, y lo poco y nada que hace en la economía real y en el sociolaboral, lo que hace es acelerar y profundizar las crisis. Entonces se va realimentando. Entonces, en esa dinámica, lamentablemente, hoy estamos. Y esto hoy, la presencia frente a los empresarios de AEA,
fue bastante, recién lo comentaba Fernando, bastante pobre, ¿no? Fría, obviamente, distante. porque ya el poder sabe, y este Claro. es el ejemplo como yo te mencionaba de la fase Sí, política, sí. ya no tiene legitimidad, no tiene poder. Claro. Digamos, y lo que sucede es que tenés un presidente que aún quiere seguir, digamos, teniendo y ejerciendo ese poder en lugar de ser responsable, si fuese responsable políticamente, de administrar la transición hacia octubre y hacia diciembre. Claro. Entonces, si vos administrás con responsabilidad, podés por lo menos tener una intervención sobre la fase financiera y sociolaboral de la crisis que aminoraría la situación de dramatismo que se vive. Pero no lo hace, entonces lo profundiza. Incluso lo ves con el tema financiero, digamos, el desastre que ha cometido, el desastre que ha hecho desde la semana pasada hasta ahora el ministro Hernán Lacunza, más allá de los buenos modales, más allá de que sale en todos los medios y habla, la verdad, la sucesión de medidas aceleró la crisis financiera. Digamos, desde una crisis cambiaria la llevó a una corrida bancaria. Bueno, pero esto no fue simplemente porque un día se levantaron los ahorristas y dijeron, bueno, vamos al banco. No, porque tomaron medidas. ¿Cuál fue la medida que disparó la corrida? Fue el default de la deuda en pesos. Exacto. Hay que entenderlo, que la Argentina emite pesos. Bueno, lo que hizo es defaultear deuda en su propia moneda. Es inédito en las historias de los default en Argentina. Además de que es inédito que un mismo gobierno defaultee la deuda. Su propia deuda. Que defaultee la propia deuda. Gracias, Alfredo. No, por Gracias. favor. Muy claro como siempre.